¿Qué aprendiste? Completa el crucigrama de los antecedentes del descubrimiento de América. 1. Territorio ubicado en Asia al que llegaron los portugueses en 1498. Se refiere a India. 2. Reino que en el siglo XV se encontraba finalizando el proceso de reconquista. Se refiere a España. 3. Territorio americano descubierto por los portugueses en 1500. Entonces se refiere a Brasil. 4. Nave con grandes posibilidades de maniobrar y soportar el viento. Carabela. 5. Carta de navegación que registraba rutas marítimas, puertos y ciudades costeras. Portulano. 6. Instrumento que permite orientarse. Brújula. 7. Reino que dio inicio a los viajes de exploración. Portugal. 8. Océano temido por los navegantes del siglo XV. Atlántico. Continente que hasta el siglo XV era desconocido para los europeos. América. 10. Mar que los europeos acostumbraban navegar. Mediterráneo. 11. Condimentos que permitían dar sabor y conservar por más tiempo las comidas. Especias. 12. País del lejano oriente que abastecía de especias a los europeos. China. 13. Pueblo que bloqueó la ruta tradicional de comercio entre Europa y el lejano oriente. Turco. 14. Ciudad italiana que se hizo con el control de la ruta comercial hacia el oriente. Florencia. Marca con una X la opción correcta. 2. El país que contaba con una favorable posición geográfica que le permitió iniciar los viajes de exploración fue Portugal. 3. Vasco da Gama es uno de los exploradores portugueses más famosos porque llegó a la India. 4. ¿Cuál fue el descubrimiento más importante de Hernando de Magallanes? El estrecho que une el Atlántico con el Pacífico. ¿Por qué los europeos iniciaron la búsqueda de nuevos caminos en el lejano oriente a partir de 1453? Por el cierre de la ruta tradicional de comercio. 6. ¿Cuál fue la utilidad de la brújula en los viajes de exploración del siglo XV? Orientarse y localizarse en alta mar. 7. ¿Por qué se afirma que la conquista española de América se organizó como una empresa? Porque se requerían una capitulación y una inversión para luego obtener ganancias. ¿Qué factor facilitó la conquista de los incas, llevada a cabo por Francisco Pizarro? Los incas habían vivido una guerra civil entre los herederos del imperio. 9. ¿Qué consecuencia demográfica dejó la conquista española en América? La disminución de la población originaria. 10. ¿Qué órdenes religiosas se destacaron en la evangelización del Paraguay? Franciscanos y jesuitas. 11. ¿Qué institución del gobierno colonial fue el máximo tribunal de justicia de América? Real Audiencia. ¿Qué actividad económica fue la más importante en Paraguay durante la época colonial? La ganadería. 13. ¿Cómo se denominó en la sociedad colonial americana a los hijos de la unión entre españoles e indígenas? Mestizos. 14. ¿Cómo se llamaba el tipo de trabajo que obligaba al indio encomendado a trabajar obligatoriamente unos meses al año? Mita. 15. ¿Quién fue el primer adelantado del Río de la Plata? Pedro de Mendoza. 16. Lee el fragmento y subraya con el color de la descripción dada las características de la encomienda que se abordaban en el documento. Las encomiendas. En el primer momento, los indígenas son encomendados para que tengan una especie de protector y también premiar a los conquistadores. En el segundo momento ya no se encomiendan los indígenas, sino los tributos que pagaban a los encomenderos.
Estas solo son diferencias teóricas que justifican la necesidad que tienen los españoles de indígenas para trabajar extrayendo el oro y sembrar los campos. Con el color verde, entonces, subrayamos, ya no se encomiendan los indígenas, sino los tributos que pagan a los encomenderos. Subrayamos con celeste, para que tengan una especie de protector. Y por último, con el color naranja, también premiar a los conquistadores. Responde las preguntas: ¿qué fueron las misiones jesuíticas? Las misiones jesuíticas fueron pueblos fundados a partir del siglo XVII por la orden religiosa católica Compañía de Jesús. Tenían como fin la evangelización de los guaraní. 18. ¿Qué grupos sociales se formaron en el Paraguay colonial? ¿Quiénes detentaban el poder? En el Paraguay colonial se formaron varios grupos sociales: los españoles y criollos, los mestizos, los indígenas y los esclavos africanos, mulatos y zambos. Los españoles y criollos detentaban el poder, ocupando cargos de gobernadores, intendentes, funcionarios o como militares. Los criollos solían ser dueños de haciendas o miembros del cabildo.